del correo electrónico y por medio del grupo de WhatsApp toda la grabación de la sesión pasada y les compartió la carpeta donde van a estar todas las presentaciones de las sesiones. También para recordarles que este curso se certifica con el 80% de asistencia a las clases. Es importante que cuando ustedes ingresen al Zoom, se identifiquen con el nombre que se inscribieron en el proceso de formación, porque así podemos identificar realmente quién está asistiendo. Y por otro lado, hemos identificado que hay personas que están asistiendo, pero no se inscribieron en el proceso de formación. Si ustedes necesitan la certificación, es importante que se inscriban. Ya voy a compartirles el enlace del proceso de formación por los que no se han inscrito. Y ya le doy paso a la profesora Erika y al profesor Sergio. Cualquier cosita, por aquí levantamos la mano. Perfecto. Por aquí, alguien está escribiendo, profe, yo. Y Paola nos dijo que ella no está en el grupo de WhatsApp, entonces que no puede acceder a la grabación. Kate lo compartió por correo electrónico también, pero entonces les voy a dejar el enlace también del grupo de WhatsApp para que ustedes le den ahí y se anexen de una vez, el que quiera. Y si no, me mandas tu correo, yo te reenvío el correo que Catherine les compartió en la tarde. Listo. Gracias. Con gusto. Bien, profe. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias por estar, muchas gracias por asistir a este encuentro. Hoy ya es viernes. Deseamos que sean unas 2 horas muy amenas, donde aprendamos mucho en doble vía, que hoy sea muy dinámico, que todos aportemos, que todos nos integremos como a este trabajo de co-construcción. Bueno, les recuerdo, si alguien no estaba o si se les olvidó, mi nombre es Erika Peralta, hago parte de la Diplomatura en Innovación Social y Salud de la Facultad de Medicina, al cual en este momento les hago la cordial invitación. Es una diplomatura que inicia el 15 de julio, si no corren pues la fecha, tiene unos componentes súper interesantes con relación a la promoción de la salud y a todo lo que son los procesos y los proyectos de innovación en salud. Es como parecido a lo que estamos haciendo en esta instancia, pero más a profundidad, ¿cierto? Con unos conceptos mucho más profundos, porque hay más tiempo en la diplomatura. Si alguno está interesado, alguna está interesada, me pueden preguntar y yo les envío el enlace para que accedan a la información. ¿Listo? Entonces, como siempre, voy a compartir pantalla. A ver, que es que a mí la tecnología a veces, ya vieron, que a veces me habla. A ver, ¿cómo corro esto de aquí? Profe, ya, lo logré. Listo, entonces, como todos saben, es la idea TON. Somos Erika Peralta y Sergio. Y bueno, vamos a hacer nuestra vuelta al cuerpo y nuestro ejercicio de pensamiento creativo para... bueno, listo. Voy a ir enviando el link. Para disponernos a este encuentro, para traer toda nuestra atención y nuestra mente acá. También siento que como es una hora un poco difícil, pues hacer estos ejercicios también nos permiten como descansar un poco, ¿cierto? Y liberar tensiones. Entonces, vamos a hacer ejercicio de respiración, sino que les voy a invitar a que hagamos otro ejercicio de conciencia corporal. Vamos a frotar nuestras manos hasta generar calor en ella. Ojalá estén en un espacio donde puedan sentarse como con las piernas cruzadas y luego de tener las manos bien calienticas, vamos a empezar a masajear nuestros pies. Entonces los invito a que se quiten los zapatos, las medias. Si quieren, cierren los ojos y disfruten de ese momento de estar consigo, de ese momento de presencia, de ese momento de bienestar.
dedito por dedito. Con mi dedo pulgar puedo hacer presión de manera circular por toda la planta de mi pie. Voy a masajear mis tobillos. Las articulaciones, cuando se tocan y cuando se acarician, generan mucha sensación de bienestar. Vamos a ir ahora a las pantorrillas. Me acaricio, a veces hacemos muchos reclamos de esa falta de ternura y contacto físico y corporal, por ejemplo, con nuestras parejas o a veces con los hijos, pero no caemos en la cuenta que nosotros mismos tampoco lo hacemos. Vamos a la rodilla. Si pueden estirar la pierna y que les quede completamente relajada, van a coger la rótula y la van a mover hacia abajo y hacia arriba, como si la fueran a desencajar de manera muy suave. Eso va a liberar como toda la tensión que tenemos en las rodillas la mayoría del tiempo. Ahora vamos al muslo, lo abrazamos grande, sentimos como nuestra circulación se mejora con estos pequeños masajes, con ese pequeño contacto. Así uno no sepa hacer masajes, solo el contacto de mi mano con la piel ya genera bienestar. Listo, ahora vamos al otro pie. Vamos al tobillo. Voy a coger mi pie de la puntica y voy a hacer unas rotaciones. Voy a hacer circulitos hacia un lado y circulitos hacia otro. Escucho mi cuerpo, siento cómo me agradece que lo mime, que sienta, que le dé la importancia que él se merece. Ahora vamos a las pantorrillas, las masajeamos, las apretamos un poquito, como con una leve tensión para que de verdad pueda sentirse el descanso. Estiro la pierna, cojo mi rótula, la muevo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y la izquierda. Y ahora voy a mi muslo. Vuelvo a poner mis manitos al frente de mi pecho, vuelvo a masajear, vuelvo a frotar. Y ahora voy a mi rostro y me acaricio. Descanso, me muevo el cabello. Me aprieto un poquito y suelto. Ahora mi cuello, atrás, hago circulitos. Por los lados, adelante. Y voy a hacer media luna. Inhalo a un lado, perdón, y exhalo al otro. Muy bien, me estiro y me muevo como mi cuerpo me lo pida. Y estamos listos con toda la tensión puesta acá, ¿cierto? Bueno, el ejercicio que vamos a hacer hoy, ni yo me lo he aprendido, pues ni yo a cada rato se me trueca el cerebro y no sé cómo hacerlo bien. A ver, mi profe Sergio, ¿cómo hago para que me vea yo completa y así todos puedan ver mejor el ejercicio que vamos a hacer hoy? Le doy aquí. Listo, ya ahí, ya todos deberían tener la atención sobre ti. Ya ahí debería Bueno, estar. listo.
Entonces, ¿dónde está? Listo. Entonces, miren pues el ejercicio que vamos a hacer. Con las dos manitos, en una mano vamos a dejar el dedo del corazón y el dedo anular. Profe, ya se la sabe. Nada, No. esto Y es en la otra nuevecito. manito, el dedo índice y el dedo meñique. Listo, todos vamos a hacer esto. Ah, bueno, también los iba a invitar, el que quiera poner la cámara, bienvenida a la iniciativa, es súper lindo también podernos ver, porque así sentimos que estamos como más cercanos. Listo, a la voz de 3 vamos a cambiar al mismo tiempo. Listo, vamos a cambiar al mismo tiempo. No, ya Vamos que, ¿cómo es que? a la 1, a las 2 y a las 3. Ay, no, en este lado me da más dificultad. También vamos a identificar eso, como en cuál lado se me hace más fácil que en el otro. ¿Cómo van? Doris, ¿cómo vas con el ejercicio? Ahí concentrada porque es que eso es pura coordinación. Eso es pura coordinación y plasticidad cerebral, ¿cierto? A la voz de 3, pilas pues. A la voz de 3 cambiamos. 1, 2 y 3. Ah, pues ya me fue más rápido, ya fui más ágil. Pasa por todos los dedos. Esperen, ¿cómo era que estaba? Ay, este me da más dificultad. Listo. 1, 2, 3. Ay, dale, ya. ¿Quién se arriesga a compartirnos cómo le está yendo? Listo, vamos a hacerlo 3 vecesitas más. 1, 2 y 3. Es muy lindo el cerebro. Muy rápido, Es muy ya. lindo el cerebro, cómo se empieza a adaptar, cómo empieza a aprender. Les voy a enseñar algo. La sinapsis que hacemos para aprender un ejercicio físico, pues corporal, es la misma sinapsis y las neuronas hacen el mismo procedimiento que para aprender un gran ejercicio matemático, por ejemplo. Entonces, para que tengan eso presente. ¿Listo? 1, 2, 3. ¡Ah! En este lado me da más duro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. 1, 2, 3. Ahí sí, ahí sí. La última. 1, 2, 3. Uy, bien, bien, bien. Ahí sí. ¿Listo? ¿Cómo se sintieron? A ver, escuchamos compartir. Pues lo logré 2 veces nomás. Lo No es logré fácil. despacito, pero tuve que concentrarme bastante. Qué bueno. Ahí espero que se lo hayan aprendido para que lo practiquen entre la semana. No, te cuento que yo al principio pensaba, yo ni siquiera sé si se mueven mis manos. Es increíble cómo estamos deshabitados del cuerpo. Bueno, entonces esa es como la reflexión que les quería traer hoy, ¿cierto? Y como la actividad también para despejarnos. Bueno, hace 8 días, el miércoles, les dejamos una insinuación y una pregunta. Que si tuviéramos esa premisa de cómo reducir las asistencias a urgencia, ¿cierto? Y le aplicáramos el árbol de problema, que nos saldría de ahí. ¿Alguien tuvo el tiempo de pensarlo, de hacerlo, para que lo socialicemos 5 minuticos y ya pasemos a nuestros temas de hoy? ¿Quién se arriesgó? Bueno, yo estuve pensando que una de las razones por las cuales las personas van a urgencias así es porque tampoco conocen muy bien lo que realmente es un servicio de urgencias, ¿sí? No conocemos muy bien cómo funciona el sistema. Entonces, al no saber, pues, claro, se van directamente al servicio. En la medida en que se logren hacer actividades de información, eso ayuda. Un trabajo que se puede hacer con las asociaciones de usuarios, que ellos también como multiplicadores de información por la calidad
del servicio y por la función también veedora de calidad de los servicios de las instituciones, ellos tienen un papel muy importante allí y a veces lo que yo percibo es que esas instancias de participación están muy poco activas, precisamente porque a veces no se les da los espacios, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, como una idea sería trabajar en conjunto con los grupos de asociaciones de usuarios y como con los comités de participación comunitaria en salud para que se pueda a nivel de los territorios llegar a la comunidad como con esa información y esa educación en el uso del sistema de salud. Fue lo que se me ocurrió. Gracias, Dori. Súper interesante porque empiezas a tocar un tema que vamos a abordar hoy. Dentro de los determinantes sociales de salud, la importancia que hay en abordar la gestión intersectorial, ¿cierto? Cómo no quedarnos solo desde una mirada, desde una sola perspectiva, sino que por el contrario entender que somos una complejidad, que somos una red, que somos una red social, que somos un ecosistema y que en esa medida se deben atender como todos esos esfuerzos, ¿cierto? Yo también me hacía la pregunta, porque a veces cuando yo he ido a urgencias, pues ya no tanto, pero antes que alguna vez fui en el tamizaje me dijeron, no, devuélvase para la casa. ¿Qué pasaba desde esa propia experiencia? A veces tiene que ver con eso que decía Sergio ahorita. No sé si ni siquiera mis dedos se pueden mover. O sea, todo el tiempo habitamos un cuerpo que es lo que nos permite estar vivos, que es lo que nos permite de verdad existir, pero estoy absolutamente deshabitada y deshabitado de él. No lo conozco, no lo reconozco, no sé qué es lo que pasa ahí, no sé cómo funciona, y no solo desde la teoría y lo técnico, sino desde mi experiencia vivida también. Entonces, claro, uno va a urgencias porque le da miedo morirse, porque no piensa que está muy grave, porque no tiene mucho susto en que algo malo le esté pasando. Entonces tiene que ver un montón con el acceso a una información que al final se vuelve educación, ¿cierto? Con el acceso a una mirada más integradora de lo que es el cuerpo, de lo que es la medicina y de lo que es la salud, no solamente en ese cuerpo mecánico, no solamente ese cuerpo como un sistema que cuando se desorganiza se altera y se enferma, sino como precisamente ese cuerpo ecosistémico en relación con un montón de determinantes que influyen su vida. ¿Alguien más tiene algo para compartirnos con relación a ese ejercicio? Hola, yo la pensaba, es que a veces los pacientes van a urgencias es cuando ya se sienten muy enfermos, ¿no? Cuando ya definitivamente es como mi última opción y debo recurrir al sistema de urgencias. Entonces, pienso que yo lo revisaba, es que para evitar, obviamente, como que muchos pacientes llegaran a esto, hay que trabajar mucho desde la prevención, ¿no? O sea, cómo realmente podemos, hoy en día, lo vemos mucho con los hábitos de vida saludables, eh, como otras cosas para evitar, o sea, o si ya tengo una enfermedad, cómo conozco realmente mi enfermedad para poderla controlar y manejarla en casa, y ya cuando realmente requiera la urgencia, sea porque sí es la urgencia. Perfecto, gracias, Paula. Paula, quisiera hacerte una pregunta. Para ti, ¿cuál es la diferencia entre prevención y promoción de la salud? Prevenir, bueno, no sé si prevenir es trabajar, no sé, es que las veo muy, yo sé que son los programas de prevención y promoción que hacen toda la educación de las patologías o de las enfermedades y es como la promoción, no sé, y prevención es más lo de los hábitos, cómo de pronto no llegar a esas enfermedades, no sé cómo sea Bueno, la entonces mejor vamos forma a de eso. entender hoy, gracias, Paula, vamos a entender hoy esa diferencia entre prevención y promoción, ¿cierto? La prevención tiene que ver con unas acciones específicas, por ejemplo, todo el sistema de vacunación hace parte de la prevención, ¿cierto? Cuando hablamos de prevención, tiene que ver como con todas esas campañas de vacunación, con todas las campañas que tenemos, por ejemplo, con relación a las ITS,
Pero cuando hablamos de promoción, estamos hablando un poquito, pues no tanto como antes, sino como en un universo que engloba una complejidad que no solamente atiende desde una acción específica. Cuando hablamos de promoción de la salud, estamos hablando de educación, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de esas acciones que, voy a decirle pues como en un concepto muy personal, generan conciencia en torno al cuidado de sí, y no un cuidado de sí aislado de un contexto social, que es en lo que nos vamos a detener enseguida, que son los determinantes sociales de salud, sino en esa conciencia de ese cuidado con relación a ese contexto donde yo vivo. Entonces, cuando yo hablo de promoción de la salud, inevitablemente también tengo que pensar en políticas públicas, tengo que pensar en nuestro sistema social, en nuestro tejido social. La promoción de la salud precisamente es la que nos habla, a diferencia de la prevención. La promoción de la salud es la que hace todas esas campañas de educación acerca de estilos de vida saludables, ¿cierto? Entonces, esa es como la diferencia entre las dos. Bueno, entonces vamos a pasar, porque el tiempo es muy corto como para todo lo que quisiéramos abordar. Hoy vamos a hablar de determinantes sociales de salud con relación a lo que el profe nos proponía la clase pasada, como para poder hacer un match, porque a veces cuando nosotros tenemos solamente la herramienta y no entendemos cómo aplicarla desde el contexto, se vuelve un poco más distante para mí, ¿cierto? En cambio, hoy la vamos a introyectar, hoy la vamos a hacer experiencia, hoy la vamos a trabajar junticos para poder entenderla mejor. Bueno, quisiera preguntarles, y ojalá lo podamos seguir construyendo juntos. Buenas noches, a ver qué nos está hablando aquí el señor Laforí. Muy bien, porque no saben ni diferenciar los síntomas que implican el riesgo. Buenas tardes. Tengo aquí feedback, déjenme correr aquí, cierro aquí. No escucho bien, no entiendo. Ok, ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ya sí, ya sí. Listo, bueno, quisiera hacer un comentario en cuanto a la urgencia que se me pasó ahí, pues, bueno, hay un problema de la atención inicial de urgencias, del concepto, de la conceptualización, porque en urgencia hablamos de atención inicial de urgencia y de urgencias. La atención inicial de urgencia es una atención sin resolverle la causa al paciente. Solo estabilizamos signos vitales, diagnosticamos, definimos una conducta del paciente, y cuando ya el paciente se remite, por lo menos llega a urgencia, se le ponen los sueros, se estabilizan signos vitales, caso de ser una hemorragia, por lo menos un ejemplo, por un aborto, primero estabilizamos al paciente. No entramos a hacer el legrado ni a hacer nada por el ejército, es un ejemplo concreto. Para salvarle la vida al paciente hay que hacer la atención, es salvarle la vida al paciente, sin ir a hacerle el procedimiento quirúrgico que amerita resolver la causa de la atención inicial de urgencia. La urgencia es ya cuando lo pasamos a quirófano y ya entonces sí vamos a hacer la atención de urgencia. ¿Qué sucede ahí? En ese contexto, en ese marco de referencia entre la atención inicial de urgencia y la urgencia, hay unas barreras que sabemos todos. O sea, para yo resolver, pedir autorización a la EPS y ahí se queda el paciente esperando la autorización y genera un caos ahí. Pero bueno, es un tema ya de continuidad del servicio y de barreras. Pero la atención inicial de urgencia desde que nació la ley 100 tiene un gran problema y se evidencia por que si nosotros miramos las puertas de entrada al sistema, la puerta de entrada al sistema al segundo, tercero y cuarto nivel de atención siempre va a ser el primer nivel. Y nosotros en el primer nivel tenemos consulta externa, general y especializada, las acciones de prevención y promoción que estamos hablando, hacemos imágenes de primer nivel, laboratorios de primer nivel, ¿verdad? Pero hay algo que abre una puerta, hay una puerta que se abre y hoy por hoy está bastante abierta. Es el problema que está ocasionando un gran gasto a las EPS. ¿Y cuál es? Pero las EPS no se han dado cuenta, y esto ya es una cosa que viene de hace muchos años y lo sabemos, es que la consulta externa, el paciente va a consulta externa y pide la consulta y se la dan para ¿cuántos días? 15 días. Un mes. ¿Qué hace el paciente en la casa? Se desesperó, oh, mamita, me voy por urgencia, tenga. Entonces, la principal causa de que se dispara la urgencia es la inoportunidad en la asignación de la cita. Las EPS te están dando la cita y eso, y si como hacemos el 3 ¿por qué? Y entonces, ¿por qué? Porque no hay capacidad resolutiva.
¿verdad? No te, Me tenemos... encanta que tomes ese ejemplo de los por qué, porque hoy vamos a hacer un ejercicio con él que es muy interesante. Claro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces viene porque en las clínicas, hay pocas clínicas o las EPS tienen solo tres clínicas contratadas, y si tienen 3 clínicas, ¿y por qué tienen solamente 3? Por cuestión de contrato, por cuestión de riesgo, y entonces la clínica solo tiene un solo consultorio y nada más un solo médico, y entonces esa falta de capacidad de oferta frente a la demanda de la consulta externa general, que es la atención prioritaria cuando el paciente comienza su gestación de enfermedad. El paciente se queda en la casa esperando, comenzó con fiebre y a los 5 días no tiene fiebre, ya está haciendo hasta una sepsis y pondanga, se tiene que ir por urgencia, o se va por urgencia. Entonces esa es la principal causa, la tenemos descrita en los textos, la investigación, en todo lo que se ha hecho. Pues yo estuve gerenciando una EPS, fui director de calidad de una EPS, auditor médico, entonces ya uno tiene en ese contexto como que, y bueno, y ahí podemos hacer 3 por qué, y miramos. Pero hay una cosa importante en la atención inicial de urgencia, y es ahora los modelos de sedes integradas y la modalidad contractual. ¿Qué pasa? Te contrato, yo tengo unas clínicas y mis pacientes solo deben ir a esas clínicas, ¿verdad? Y esa modalidad contractual te está disparando la urgencia. ¿Por qué? Porque las clínicas que no tienen contrato con las EPS, ¿qué les está pasando? Bueno, vamos a morirnos, vamos a desaparecer, no tenemos cómo sobrevivir para mantener nuestras clínicas. Entonces, todo paciente que llega a las clínicas que se están disparando porque no entran por la consulta, por inoportunidad, hacen un fenómeno que ya no es hacen urgencialización. Porque obviamente la EPS no te va a pagar una atención inicial de urgencia por una rasquiña. Te urgencializa. Es verdad. Es la orden que hay de todos los gerentes. Papá, el que llegó a la urgencia, urgencialícelo, y porque como no necesita autorización, porque él no tiene contrato y no le van a autorización porque no tiene contrato, entonces tenemos el problema de que el urgencializa. Y cogen un paciente que llegó con dolor de cabeza, grado del 1 al 10, dolor de cabeza del 1 al 10, doctor 3, ponle 10, porque en el triaje el 10 debes atenderlo enseguida y no necesita autorización. Entonces viene el problema de dos graves cosas en el sistema, es la inoportunidad y la modalidad contractual que hace la ley echa la ley y echa la trampa. Entonces las EPS, algunas EPS están colocando, digamos, médicos en la puerta acá. Bueno, todos los pacientes que lleguen aquí lo va a atender este médico y le están pagando un médico ahí. Se hizo ese ejercicio hace muchos años. Líder, y podremos analizar dentro del ejercicio todo ese fenómeno de las urgencializaciones, de la capacidad instalada del servicio. Y mira a ver qué sale ahí. Gracias, muchas gracias. En cuanto a prevención y promoción, nosotros tenemos 2 rutas. Cuando el paciente llega a la urgencia, tiene 2 rutas, la ruta de la calidad y la ruta de la integralidad. Listo. Ruta de la calidad, acceso sin barrera, oportunidad sin retraso, pertinencia, continuidad, seguridad y vaya, para que el paciente tenga calidad y no se nos muera. Pero eso no se da. En ese tránsito, en esa ruta, el paciente tiene, la primera barrera de acceso es que llega a la clínica, no, es que no te puedo atender porque necesito la orden de la EPS. Ya hay una ruta. Pero en el tema que tocaste últimamente de la integralidad, nosotros manejamos unos conceptos que quiero reforzar lo que tú muy bien has dicho. La integralidad es aquel paciente que se trata desde el fomento, ¿verdad? Sí. Vamos desde el fomento, pasamos a la promoción, a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento, a la rehabilitación, a la recuperación, hasta el tratamiento paliativo. Cuando decías tú qué significa prevención, yo voy a subir al primer paso de la ruta de la integralidad. Fomento, informar. Es el concepto que está en los textos médicos, en los libros de informar. Promoción, de acuerdo con lo que tú acabas de decir, es educar. Y es que ahí es donde el sistema tiene que darle duro, en informar. Durísimo. Y Ajá, educar. total. De acuerdo, eso. Y la prevención es cuando tú haces el famoso PIP, que conocemos todos los médicos que estamos presentes, doctora, usted sabe, prevención, que tiene dos grandes actividades, protección específica y detección temprana. ¿Cómo prevenimos? Cuando vacunamos, que son actividades de prevención y promoción. Cuando nos hacemos la citología. La citología, entonces viene ahí. Ya en la prevención, ya tú estás buscando el diagnóstico temprano. Diagnóstico, no educar. Cuando, Ahí ya no estamos educando.
Total, mijo. Cuando cuando informaste y aún así el paciente no tiene autocuidado ni corresponsabilidad, viene el tema de vamos a educarlo. Si con información y educación vamos a diagnosticar, si diagnosticamos vamos a tratar, y si tratamos y ya no hay nada, vamos a la recuperación, rehabilitación, y si ya no hay curación, vamos a lo paliativo. Entonces, el sistema es esquizofrénico en esas dos rutas, porque la contratación, total, es esquizofrénico y es bipolar entre lo que digo y hago. Entonces, esas dos rutas son las dos rutas que si uno logra organizarlas y estandarizar un modelo, porque la contención del costo se da a través de menos... Bueno, entonces ahí tenemos una tarea. Que sí, usted no me le vaya a hacer pues la tarea a todos los compañeros. Venga que ya les está dando muchas ideas. Bueno, entonces ya podemos seguir más adelante en el tema, pues. Ajá. Pero ese era el contexto en que quería yo dejar unos puntos ahí. Gracias, profe. Muchas gracias por tus aportes, son demasiado valiosos y nos ilustran muy bien porque es desde adentro también y porque conoces muy bien la norma. Muchas gracias. Bueno, entonces quiero preguntarles para ustedes qué son los determinantes sociales de salud. A ver, Sergio, ¿a usted qué le suena ese nombre? Usted que no es aquí médico, sino administrador, cuénteme a usted a qué le suena determinantes sociales de salud. Ay, no, pero hoy me va a hacer trampa, quitemos eso. No, me va a hacer trampa. Sí, muy justo. No, mira, sabes que cuando estábamos preparando la clase, es un término que me ha quedado muy marcado, ¿cierto? Y en realidad no lo he ido a buscar. Que digamos que el ejercicio que me gusta hacer inicialmente es como buscar dentro de mi vocabulario que encuentro que me pueda pues como mostrar un poco de qué pueda estar tratando. Entonces, lo primero es que esa palabra social, yo creo que es una de las palabras que a mí me mueve de una manera impactante y siempre me recuerda que el ser humano es un ser social por naturaleza. Entonces, en medio de todas esas interacciones y de todos esos relacionamientos que nosotros podemos tener con nuestro entorno, entendiendo entorno como personas, animales, cosas, situaciones, contextos, etcétera, 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 empiezan a aparecer algunas cosas o situaciones que nos permiten tener salud o que, por el contrario, nuestra salud se vea afectada, ¿cierto? Entonces, a eso lo asocio, más no sé si esté en lo correcto. Sí, hace parte de eso. Por aquí Gladys nos dice que un determinante es la ubicación territorial o georreferenciación del paciente, ¿cierto? También tiene que ver con eso. Entonces vamos, antes de ponerles la diapositiva que les tenía ahí, vamos a entender que los determinantes sociales de salud son las circunstancias en las que nace un individuo, crece, desarrolla su vida. Eso tiene que ver entonces con el acceso a la educación, con la vivienda donde vive, con las posibilidades laborales que tiene, con un montón de situaciones en las que está inmersa nuestra vida en un contexto sociopolítico, sociocultural, socioeconómico. Entonces, ¿qué son los determinantes de salud? Son las circunstancias en las cuales nacemos, crecemos, desarrollamos nuestra vida y finalmente morimos, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿cuándo surgió esto? Los determinantes sociales de salud surgió como un nuevo paradigma en el abordaje de las inequidades en salud. Cuando hablamos de determinantes sociales de salud, estamos hablando inexorablemente de nuestros sistemas económicos, de macroeconomía. ¿Listo? Entonces, es decir, las diferencias de salud. ¿Cuál es mi condición de salud? ¿Cuál es mi acceso a la salud? ¿Cómo es mi salud? No como ausencia de la enfermedad, sino como un estado integral de libertades y de desarrollos y de posibilidades que como ser humano yo tengo en esta existencia para poder tener una vida digna, para poder tener una vida en equilibrio, para tener salud mental, para tener salud física, para tener salud económica, ¿cierto? Entonces, de las inequidades en salud, es decir, las diferencias de salud por grupo racial o étnico, o por factores socioeconómicos, o por ingresos y educación. Hay algo que se llaman los determinantes estructurales de los determinantes sociales de salud y están enmarcados acá.
grupo racial o étnico, por factores socioeconómicos, por ingresos, por educación, también por lo que nos decía Gladys, por el territorio donde yo nací, ¿cierto? Y ni siquiera solo donde yo nací en Medellín, pero dentro de Medellín hay unas condiciones de salud muy diferentes dependiendo del estrato socioeconómico y del barrio donde yo viva y de la familia donde yo haya nacido. Entonces tiene que ver mucho con algo que desde la educación se llama la experiencia, la experiencia es todo lo que nos pasa por el cuerpo y al pasar nos deja un antes y un después, es decir, nos transforma. Entonces, cuando hablamos de determinantes sociales de salud, estamos entendiendo el cuerpo y la salud como un estado complejo, no solamente como ese organismo que se compone y se descompone, sino como el lugar de la experiencia. ¿Cuáles son mis padres? No es lo mismo haber nacido en una familia monoparental o en una familia disfuncional, que mis papás se hayan muerto, que mi mamá se haya muerto, que mi padre lo hayan asesinado en medio del contexto del conflicto armado, ¿cierto? Entonces, entender los determinantes sociales de salud es entender la salud como un complejo social y entender el cuerpo como el lugar de la experiencia, de todo lo que yo he vivido y acontecido que marca un antes y un después de mi vida, de mis ideas adecuadas e inadecuadas del mundo. Y solamente con eso yo parto de esas ideas adecuadas e inadecuadas del mundo, parto de una toma de decisiones, ¿cierto? Yo no puedo, para yo haber tomado una decisión hoy, como mujer de 43 años, tuve que haber tenido una historia, que si no hubiera sido esta mi historia, sino otra, seguramente tomo decisiones absolutamente diferentes con relación a mi salud también y a mi vida en general. Sí, claro, los factores ambientales también son determinantes, también hacen parte de los determinantes sociales de salud, ¿cierto? Todos los determinantes sociales de salud son todos los factores que inciden en mi salud, que no solamente tienen que ver con mi biología y mi genética, sino con otras cosas. Pues no sé, ahora está como muy de moda hablar de epigenética, de los hábitos y los estilos de vida, y cómo la epigenética incide directamente, yo como con mis hábitos y mis decisiones de vida, puedo incidir directamente en mi salud, pero no nada es como, ay no, sí, yo tomo la decisión de alimentarme sano, yo tomo la decisión de ir a hacer actividad física, pero una persona, un obrero que trabaja 10, 12 horas al día para suplir sus necesidades básicas, ¿cierto? Comer, alimentarse, tener un techo y una ropa en un hacinamiento, por ejemplo, ¿cierto? Esa persona no va a tener como dentro de sus prioridades pensar, ay, si yo necesito sacar tiempo de ocio, yo necesito sacar tiempo para montar en bicicleta. Entonces, ahí es donde los determinantes de salud empiezan a ser fundamentales en esa comprensión de lo que es epigenético. Ajá. En eso que, ay, bueno, chica, por quitar esto, quité la diapositiva. Mediante la explicación de los factores que condicionan el estado de salud de las personas, es decir, las causas de las causas. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a pensar en los determinantes sociales de salud, podemos entender y hacer una relación con todas las herramientas que el profe nos entregó el miércoles, ¿cierto? Miren, aquí nos están diciendo las causas de las causas. Cuando yo voy a ese cuadrito que el profe Sergio nos mostró, entonces podemos mirar, pongamos un ejemplo que nos compartió nuestro compañero Laforía ahorita, de la mujer que llegó con un aborto, ¿cierto? Entonces, ay, listo, ¿cuál fue el diagnóstico? Tuvo un aborto, bueno, ¿por qué perdió el bebé? Tuvo un aborto, bla, bla, ustedes saben más de esos términos más médicos específicos que yo, pero cuando yo voy al por qué, ella porque tuvo un aborto, ¿cierto? Ella que estaba haciendo que tuvo un aborto, ay, podemos ver que ella estaba realizando unos oficios muy pesados. Entonces hizo una fuerza, así como dicen las abuelitas, hizo una fuerza mal hecha y se le vino el niño. Pero ella, ¿por qué hizo una fuerza mal hecha? ¿Cuál fue la causa de esa causa? Hizo una fuerza mal hecha porque estaba trabajando. ¿Cómo así? Que hacía una mujer embarazada de 3 meses de embarazo haciendo una fuerza de esa magnitud que le provocó un aborto. Vení, estamos viendo que ella tuvo que ir a trabajar porque si no trabaja, sus otros 3 hijos se mueren de hambre y ella trabaja y le pagan del diario,
¿cierto? Entonces empezamos a mirar las causas de las causas que nos empiezan a dar la comprensión de ese entramado de los determinantes sociales de salud. Las causas de las causas siempre nos van a llevar a una comprensión amplia y universal de esa situación específica que estamos viviendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cuando hablamos, cuando hablamos de determinantes sociales de salud, podemos ver que es una postura que está muy anclada al desarrollo humano, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí el desarrollo humano? ¿De qué me hablan las teorías del desarrollo humano? El desarrollo humano son unas teorías que nos están hablando de unas libertades del ser humano, ¿cierto? Entonces aquí dice, aumento de las posibilidades de los individuos. Cuando hablamos de determinantes sociales de salud para un estado de salud íntegro, digno, estable y equilibrado, hablamos del aumento de las posibilidades de los individuos de alcanzar su mayor potencial humano posible en términos de productividad y ejercicio de sus libertades. Entonces, aquí voy a algo que nos pasa sobre todo en los países latinoamericanos. No es lo mismo yo decir, voy a poner un ejemplo pues, de Medellín porque vivo acá. Quiero estudiar en la Universidad de Antioquia medicina, ¿cierto? Y quiero estudiar medicina en la Universidad de Antioquia desde mi libertad, desde mi posibilidad de elección, ¿cierto? No porque me toque, ¿cierto? Tengo el CES, tengo la de Antioquia. Entonces, que de verdad se convierta a mí en una libertad de elección el poder elegir estar en la Universidad de Antioquia porque yo fui libre, no porque me tocó. Y otra cosa mucho más contundente, me voy a presentar a la Universidad de Antioquia con la libertad de haber sabido que tuve un acceso de educación pública de alta calidad que me permita y me garantice pasar a la universidad. Y aquí vamos entonces a otro contexto, y que hayan suficientes universidades públicas de alta calidad para que tengan todas las personas, todos los jóvenes, acceso a la educación, ¿cierto? Porque es que yo me presento a medicina y pasan, voy a decir cualquier cosa, 40 y se presentan miles y no es absurdo, pues eso suena absurdo, pero es real. Entonces, cuando hablamos del desarrollo humano, hablamos de unas posibilidades de elección. Entonces, que yo viva en el campo por elección, no porque me toque, que yo sea un campesino y me venga a la ciudad por elección, no porque me toque por el conflicto armado. Entonces, es muy importante entender esa relación que hay entre determinantes sociales de salud y desarrollo humano, sobre todo porque los determinantes parten de esas teorías, de esa episteme del desarrollo humano, que nos está todo el tiempo hablando de las potencialidades humanas y de la capacidad que yo tengo, y la capacidad, y no solo eso, sino la dignidad, la obligación de vivir en una sociedad que me permita a mí conocer y desarrollar mis potencialidades humanas al máximo, independiente de cuál sea mi elección de vida, ¿cierto? Si yo elegí ser un lustrabotas, que sea por elección, pero que ser un lustrabotas no me ponga en detrimento mi calidad de vida, ¿cierto? Que mi calidad de vida esté al nivel de cualquier otra profesión. ¿Alguna pregunta? ¿O algún aporte? Profe, Sí, hola. la Organización Mundial de la Salud, y es un concepto que no ha cambiado, sigue ahí vigente, dice que salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Bueno, yo como soy cristiano le dije que también espiritual. De hecho, debe ser así. Yo creo que debemos hacer una reconceptualización al modelo y colocarle social, biológico, mental, social y espiritual. La gente necesita mucha espiritualidad, pero bueno, eso es un tema aparte. Voy a decir algo un fragmento de García Márquez que dice que todo el mundo es ateo hasta que el avión se empieza a caer, ¿cierto? Así es. Bueno, no sé cuántos ateos hay aquí, pero bueno, yo sí creo en Dios. Todo es válido. Bueno, mira, entonces, ¿qué pasa? Nosotros los médicos nos acostumbramos desde la historia a manejar solo el paciente desde el contexto biológico, desde la patología, y nos olvidamos que el ser humano, como ser humano, tiene todas esas naturalezas, naturaleza biológica, naturaleza mental,
y social incluso. Y cuando en esas tres grandes dimensiones del concepto, en la parte social. En la parte social es esa parte que se sale de lo biológico, del cuerpo de mi paciente y lo rodea. Todo aquello que rodea a mi paciente como, digamos, la economía, la política. Pero yo diría que ni siquiera tanto lo rodea, está inmerso en él, se ve en su piel, en su cabello, en su forma de comunicarse, en su ropa. Está introyectado en él también. Total, total. Porque actualmente alguien preguntaba qué es primero, ¿verdad? La cultura forma al hombre o el hombre forma la cultura. Normalmente somos modificados por esa cultura que está alrededor de nosotros. Entonces, el ambiente, hoy trabajamos las políticas de seguridad y salud en el trabajo, usamos políticas de ambiente y todas esas políticas, todos esos sistemas de gestión de calidad que hoy se están manejando precisamente porque se está entendiendo todos esos determinantes alrededor de la política de salud de nosotros influyen sobre la parte, terminan influyendo sobre la salud. Todas las leyes que salen de políticas y económicas que se emiten terminan afectando el modelo de atención como tal, de la intervención biológica. Entonces, en esa parte social es todo ese contexto que influye sobre mi paciente, sobre la parte biológica y sobre la parte mental. Y en ese ciclo, desde que naces, creces, reproduces, envejeces y mueres. O sea, todo ese ciclo de atención. Entonces, y el otro concepto que queda inmerso ahí es que el proceso de atención es un paralelo clínico administrativo. Porque todo lo que está alrededor de determinantes depende de todo un proceso de modelos administrativos y políticos. También se invisibiliza, ¿cierto? Cuando yo voy a mi atención, cuando yo voy a mi servicio, no solo de urgencia, sino a cualquier atención, es muy somera la atención que se hace con relación a entender ese contexto sociopolítico y económico en que está inmersa esa persona. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí más práctico. Mira la contratación, la contratación, el modelo contractual. El modelo contractual está afectando la continuidad, el acceso, la pertinencia a un manejo de intervención biológica. Entonces, fíjate cómo... El cuerpo mecánico. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio que a mí me parece interesante. Quisiera proponerles que cada uno tenga como aquí cuál es el problema y las causas del por qué, la razón por qué la que ocurre, y vamos a aplicarle esta plantilla, esta metodología de los 5 por qué a esta situación que vamos a ver. Entonces vamos a empezar a unir cositas, ¿cierto? Entonces voy a devolverme acá. Estamos diciendo que los determinantes sociales de salud tienen que ver con el grupo racial o étnico al que pertenezco. No es lo mismo ser indígena, ser afrodescendiente, ser blanco, incluso en un país como Colombia, que es latinoamericano, donde todas nuestras raíces son indígenas. Yo soy muy indígena y soy muy orgullosa de eso. No hay los mismos accesos para eso, incluso al género. Si yo soy una chica trans, ¿cuál es el acceso que tengo a la salud? Si yo soy una chica trans, ¿cuál es el acceso que tengo a un trabajo digno y donde no esté excluido, ¿cierto? Incluso un sistema de salud. Si yo soy... ¿Qué pasó con esto? Si yo soy... Espérenme un segundo que yo había puesto aquí una música y se me puso otra cosa ahí, perdón. Si yo soy un indígena y necesito ir a un contexto de salud porque mi comunidad no tiene los recursos para atenderme, ¿cuál es el choque cultural dentro de esas medicinas? Si yo llevo un indígena a nuestro sistema de salud, literal es como un desarraigo total y una invisibilización, y es como nuestro sistema de salud, es como un indígena no existe porque tienes unas creencias, tienes unas cosmovisiones del mundo que aquí no están presentes. Entonces, claro, hay un choque cultural que también tiene que ver con un choque de la salud y de cómo atender a esa persona. Entonces, bueno, miren, tenemos un grupo racial o étnico por factores socioeconómicos, ingresos y educación. Entonces, vamos a volver acá. Entonces, tenemos este caso y lo vamos a construir entre todos. Tenemos 2 mujeres. Yo hasta hace poquito vivía en un municipio cerca a Medellín que se llama Copacabana. Entonces,
Dos mujeres, Eliana e Irene. Ambas trabajan en el Hospital Santa Margarita de Copacabana. Eliana trabaja en oficios generales e Irene es la gerente del hospital. Eliana vive en una vereda, en una casa humilde, puede ser, pues ahora hay bioconstrucción y cosas súper bonitas, pero digamos que es una casa de tapia que no tiene todas esas intervenciones desde la bioconstrucción de este momento, sino una casa bien humilde, ¿cierto? Irene vive en una parcelación en otra vereda de Copacabana. Estamos hablando del mismo municipio, un municipio pequeño, ¿cierto? Ambas del mismo municipio. En esta época de invierno, las dos están expuestas a contraer una enfermedad respiratoria. Entonces vamos a construir desde los determinantes sociales de salud cómo se desenvuelve. Jensi aquí nos dijo que totalmente de acuerdo, seguramente es de la conversación de ahorita, gracias. Entonces vamos a construir a partir de eso que hemos abordado muy generalmente de los determinantes sociales de salud y con el cuadrito que nos presentó el profe, de los por qué, de los 5 por qué, a ver cuál de las dos está más vulnerable, ¿cierto? Entonces, estamos en una época de invierno, en Medellín está lloviendo impresionante, impresionante. Entonces, ¿cuál es el problema? Las dos están expuestas a contraer una enfermedad respiratoria. Listo, ese es el problema. Entonces vamos a empezarlo a construir. Vamos a decir que las dos tuvieron que trabajar en el turno de la noche. Listo. Las dos tuvieron que trabajar en el turno de la noche, que entraron a las 10 de la noche, yo no sé, voy a inventarme algo, salieron a las 3, 4 de la mañana. Y en Copacabana está cayendo una tempestad impresionante. Listo. Bueno, ¿en qué se va Liana para la casa y en qué se va Irene? ¿Quién quiere decir? ¿En qué se va Irene? Las dos viven en unas veredas. El Hospital Santa Margarita queda en el casco urbano, pero las dos viven en veredas. Una en Pamplemusa y la otra en a ver qué vereda de Copacabana, Cristo Rey, por decir algo. ¿En qué se va Irene y en qué se va Liana para la casa a las 4 de la mañana? Bueno, ojalá el hospital tenga un autobús para repartirlas, pero no lo va a tener. Lo más seguro es que Lo más seguro es que no. Que no. Lo más seguro que uno se vaya en un motocarro. Exacto. Entonces, digamos que Eliana se va a ir en un motocarro. ¿Y Irene en qué carro se irá a ir? A ver, es la gerente del hospital. La gerente se va en su auto, ¿no? En su automóvil. ¿Cierto? Pongámosle que vive en Copacabana, que es como medio trochita y eso, que se van a una Prado. Digamos pues que Irene se va a una Prado. ¿Cierto? Que está en el parqueadero del hospital, o sea, a 2 pasos de ella salir. ¿Cierto? Entonces, Irene, ¿cuánto se demorará para llegar a la casa? Digamos que Irene está a 10 minutos de la casa en su carro y que Eliana estaba aproximadamente a 40 minutos porque vive en una vereda muy, muy arriba y lejana. Que se va en mototaxi, ¿cierto? Está lloviendo impresionante y ella va con un impermeable de plástico, nada del otro mundo, ninguna tecnología. Y además de eso, Irene, su vereda no tiene acceso, no tiene carretera pavimentada hasta su casa. Va por unos rieles que la dejan más o menos a 20 minutos caminando. Entonces Irene tiene que bajarse del carro, bajarse de la moto, perdón, y caminar 20 minutos por trocha en un semejante aguacero. ¿Listo? Entonces, desde los determinantes sociales de salud ya estamos viendo las diferencias. Son dos mujeres de la misma edad, trabajan en el mismo lugar, pero han tenido unas historias y unas experiencias de vida supremamente difíciles. Digamos que Irene llegó a su casa, tiene 3 hijos, su esposo, y tienen 2 habitaciones en la finquita. Es una finca muy chiquitica, solo con 2 habitaciones. Entonces, Irene ahí es muy probable que ya se infectó, que ya se enfermó, que ya empezó a tener una enfermedad respiratoria, y encima está el riesgo de contagiar
su familia porque viven muy hacinados. Cambio Eliana llegó, no se mojó, el parqueadero la entró hasta la casa, hasta su finca, porque ella vive en una parcelación, las dos viven en una finca, ella se bajó, no se mojó nada, vive en una finca, en una casa finca, con su esposo y con sus dos hijos, cada uno con habitación separada, ¿cierto? Eliana al otro día se levanta y tiene para desayunar una arepita con agua panela. En cambio, Irene le encanta todo el mundo fitness, entonces ella se hizo un batido verde, a lo primero se hizo un tecito de por allá de té verde traído de yo no sé dónde, al ratico se hizo un batido verde, luego se hizo un desayuno keto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo inciden los determinantes sociales de salud en una persona? Vamos a, con esa información, con esa historia que les acabo de recrear, cada una va a intentar hacer el ejercicio que el profe Sergio nos compartió de los 5 porqués y vamos a contrastar lo que cada uno va a construir. Tenemos 5 minuticos para eso y para ya darle paso al profe Sergio con la temática de hoy. Si fuéramos a un caso mucho más drástico, donde dijéramos que Eliana se murió porque le dio una neumonía severa, ¿cierto? Si dijéramos que Eliana se murió de neumonía, en el acta de defunción va a decir causa de la muerte, neumonía. Pero si nosotros viniéramos al porqué y a la razón del porqué realmente de que se murió Eliana, entendiendo esta complejidad de esta red social, de estos determinantes sociales de salud, podríamos decir en realidad que ella no se murió por neumonía, ella se murió por falta de oportunidades, por no poder tener acceso a una educación, a una vivienda digna, a una alimentación suficiente y adecuada. Aló, sí, ¿me Sí, hola escuchan? José, qué bueno escucharte. Bueno, no, qué bueno, qué gusto estar aquí también compartiendo este espacio con todos. Gracias. Entonces, para este ejercicio vamos a ver cuál es el problema, ¿verdad? En esta situación. Sí. Uh-huh. Pues bueno, sí, el problema sería como las diferencias, digamos que hay socioeconómicas, ¿no? Mientras Uh-huh. una puede vivir dentro de la ciudad, la otra persona no y tampoco tiene un buen transporte. Bien, porque bueno, lo del mototaxi en la madrugada, digo, pues no, no sé si funcione. Cierto. Mira Y que tocaste un tema súper importante que es lo económico, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de determinantes sociales de salud, estamos inevitablemente hablando de macroeconomía, de inequidad está muy presente, pues es como la base fundamental de esas diferencias en esa accesibilidad a un buen
estado de salud. Entonces, estamos hablando de inequidad, de macroeconomía y de políticas públicas, porque las políticas públicas finalmente inciden de manera contundente en ese acceso a esa vida digna, ¿cierto? Sí, sí, totalmente, de acuerdo. Y entonces es muy importante entender la salud. Yo por eso hace 8 días les decía, es determinante que no nos quedemos como en la receta, sino que seamos capaces de trascender desde el pensamiento crítico a esas situaciones más profundas que tenemos. Entonces, entenderlo desde esta manera más amplia y universal, pero que también tener un contexto universal para detenernos en una situación específica es relevante que pensemos en gestión intersectorial, que Doris nos lo planteaba al principio, cómo trabajar de la mano con otros sectores para poder de verdad tener más contundencia. José, ¿tienes algo más para compartirnos? No, por ahora no. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces la intención de este primer momento era que ustedes pudieran entender también desde esa concepción más amplia, así que nos lo planteaba el profe, si hay que tener esa visión universal para llegar, para plantear algo desde lo concreto, poder encontrarle la aplicabilidad a esta definición a esta metodología de los 5 por qué y poder entender un poco más la salud desde una visión más amplia y hacerles una invitación a seguirnos pensando en procesos de promoción. La promoción nos permite pensar en procesos de innovación contundentes y veraces. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado este ratico. Los dejo en las mejores manos con el profe Sergio y voy a dejar de compartir la pantalla. Vieron que hoy no estuve tan ñoña con esta tecnología. Bueno, gracias. No, eso pasa tal cual como con la actividad del principio. Primero estamos, ¿cómo es que es? Así, y ya después lo cambiamos y ¡ay! Llegamos más rápido. Ahí vamos haciéndole de a poquito. Listo. No, profe, súper bien. En realidad, muy chévere todo lo que nos estuviste compartiendo. Y yo creo que este espaciocito donde pudimos dar como esa posibilidad a la aplicación de lo que hemos venido trabajando, yo creo que es bastante enriquecedor y sobre todo con lo que vamos a estar viendo en estos minutos, ¿cierto? Yo creo que en realidad lo que es el tema de esta sesión realmente es más bien corto, ¿cierto? Realmente es más bien corto. Entonces, darnos a estos otros espacios donde podemos conversar, podemos compartir y aún podemos darnos a la posibilidad de analizar un poco más aterrizado lo que hemos venido hablando, pues es súper fundamental y es muy importante también para nosotros, porque eso nos va mostrando cómo ustedes empiezan también a vivir un poco más de cerca en función de todo lo que tiene que ver con la estructuración de sus ideas y de la generación de esas soluciones para esos retos en los cuales ustedes han venido trabajando y van a seguir trabajando durante estas semanas que vienen. Entonces, recordemos que todo este ejercicio que nosotros venimos trabajando está inmerso dentro de la ruta de perfeccionamiento que está delimitada o que está planteada para el ejercicio de la Ideathon. Y pues todos estos temas que vamos a estar recibiendo a lo largo de estas semanas, pues van a ir viendo cómo nos van a ayudar a darle una madurez un poco más específica a esas ideas de solución que ustedes van a ir generando. Entonces, nada, yo creo, profe, que a pesar de que tú ya lo saludaste, ya hemos venido trabajando, yo necesito felicitar a todos los que están aquí conectados, porque sabemos que un viernes a esta hora no es sencillo, después de toda una semana. Después de toda una semana, que para algunos es larga porque viene puente, para unos no tan larga porque tuvo puente, pero aún así una semana donde cosas sucedieron y pues aún apodarle a esto es una muestra de lo grandes que son y que vamos a seguir siendo en todo este proceso. Entonces, bien, ahora sí, en esta pequeña también mini introducción para este segundo bloque, ¿cierto? No crean que es porque son temas separados, sino antes al contrario, porque es bueno también hacer esas pausitas y volver a oxigenar para lo que viene, ¿cierto? Entonces,
No está de más recordarle, como la profe nos dice, tenga por ahí su bebida, una bebida de su preferencia, ¿cierto? Y la comodidad del espacio. Muy bien, yo por aquí también tengo, por aquí también tengo. Entonces también siempre mantener la comodidad del espacio donde cada uno de ustedes esté. Entonces, miren lo tremendo y lo bonito de lo que hemos venido trabajando. Nosotros hemos estado hablando en la semana anterior, y en la semana anterior, ya a mí también me pasó la misma de la profe ahorita. En la sesión anterior estuvimos trabajando en todo lo que tiene que ver con el establecimiento de la oportunidad, problema o necesidad. Hablábamos de cada uno de los conceptos, entonces hablábamos qué es la oportunidad, qué es un problema, qué es una necesidad y cómo del entendimiento de esto y de su correcta delimitación, yo logro hacer un entendimiento tan preciso de la problemática que puedo generar una solución que realmente esté enfocada en esas oportunidades, problemas, necesidades o incluso dolores que esté experimentando un público en específico. Y hablamos de esa expresión público porque recordemos que entendíamos que todo esto de oportunidades, problemas y necesidades está relacionado con unos involucrados, que esos involucrados pueden ser personas, pueden ser instituciones y que se involucran de forma directa o de forma indirecta. Cuando yo entiendo que ellos tienen una experiencia, que ellos viven una experiencia día a día con la prestación del servicio, en este caso, del servicio de salud, también nos damos cuenta que esa prestación del servicio de salud necesita tener unas mejoras, necesita tener unas transformaciones para que eso que ellos hoy no están recibiendo de la mejor manera pueda ser transformado en una experiencia mucho más enriquecedora. Y para eso es que vienen las soluciones que nosotros estamos generando. Sin embargo, recordemos que después de que vimos todas las herramientas que nos ayudan a delimitar la problemática, también hablábamos que al momento de yo redactar el problema, es importante tener información que me ayude a soportar las hipótesis de lo que yo estoy planteando. Y por eso tenemos esta como nuestra segunda sesión. Ya entendimos que es una OPN, ya entendimos que esa OPN tiene unos involucrados, ya comprendimos que esos involucrados viven una experiencia y ante esa experiencia surge una problemática. Ahora bien, hoy vamos a ver una sesión donde vamos a estar hablando de recolección de información, de algunas técnicas de recolección de información, pero yo creo que, como le decía a la profe, creo que se van a sorprender un poco porque en este tema de recolección de información van a ver de todo menos recolección de información por formas científicas o así superestructuradas. Porque si volvemos a lo que ya hemos venido hablando, ahorita hablamos de determinantes sociales de salud, hablamos de los conceptos, la sesión anterior del concepto, por ejemplo, de innovación social, y entendemos cómo en el ejercicio de lo social hay formas de comunicación social que a veces no son tan formales, pero que nos pueden entregar información tan potente que podemos decir, wow, ahora entiendo realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, en este ejercicio de recolección de información, simplemente cosas sueltas, no es cositas que no tengan sentido, sino antes al contrario, podamos tocar elementos que nos son necesarios para entender cómo los datos se convierten en sabiduría. Cuando yo estoy haciendo recolección de información, sí, claro, tenemos la palabra información ahí en ese término, pero algo interesante es que la información no es el primer eslabón de la cadena. El primer eslabón son los datos. Entonces, cuando yo entiendo que todo lo que yo hago parte de la recolección de esos datos y que esos datos yo luego los convierto en información, ahí sí me doy cuenta que puedo tener algunos elementos previos y que son muy importantes al momento de definir cualquier tipo de metodología o cualquier tipo de forma que yo vaya a aplicar o a utilizar dentro de todo el proceso. Entonces, cuando yo estoy pensando en ese tema de los datos,
¿cierto? De esa generación, esa minería de esos datos, yo puedo hacer ejercicios de investigación, de creación, de recolección, de descubrimiento, y esos ejercicios de investigación, creación, recolección y descubrimiento pueden partir por fuentes primarias o fuentes secundarias. Fuentes primarias, que son todas aquellas que me permiten extraer la información directamente de la fuente, y esas fuentes secundarias, aquellas que me permiten extraer la información no directamente de la fuente, sino de algunas otras formas, metodologías, herramientas, o sea cual sea la palabra que queramos utilizar, pero que nos lleven a intuir lo que está sucediendo o lo que está pasando con esas personas, esos individuos, esas instituciones que están relacionadas con mi problemática. Entonces, en ese orden de ideas, en fuentes primarias yo puedo utilizar unas técnicas o unas metodologías como lo es la entrevista, ¿cierto? Y sabemos que dentro de la entrevista yo puedo utilizar entrevistas que sean estructuradas, entrevistas semiestructuradas, yo puedo utilizar grupos vocales, puedo hacer talleres de co-creación, yo puedo hacer encuestas con preguntas abiertas, con preguntas cerradas, pero que sean espacios de interacción directa con esos individuos. En fuentes secundarias, yo puedo encontrar información a través de libros, a través de papers, a través de estudios, a través de reportes, a través de la web, a través de múltiples formas que ahorita vamos a ir viendo así someramente, pero que nos van a entregar información relacionada y que me van a ayudar a construir un contexto. Entonces, si ustedes ven ese primer circulito que nos habla de datos, pero que está inmerso en otro un poco más grande, y es que somos productores, miren lo tremendo, y es que cada uno de nosotros, con todo este entendimiento que hace de lo que es la OPN, funciona como un productor de datos y que a su vez se convierte en un productor de información, que es el segundo momento. Y en la información es cuando yo tomo esos datos, los agrupo, los organizo y les doy una presentación coherente, una presentación lógica para que ya no sean herramientas o datos aislados, sino que ya podamos decir que hay una agrupación lo suficientemente clara y lo suficientemente específica para yo decir, esto se me puede convertir en conocimiento, que es cuando ya hay una conversación, una narración, una integración, no solamente entre unos individuos que necesitan consumir esa información, sino que a su vez empieza a conversar ese conocimiento en un contexto que es global, un contexto que es local, un contexto que es personal o individualizado. Entonces, si recordamos, en la sesión anterior hablábamos en uno de nuestros acuerdos, vamos a pensar local, pensar global, actuar local. Cómo yo dentro de ese contexto me traigo todo lo que está sucediendo, no solamente a nivel individual, no solamente a nivel de los que me rodean, sino a nivel macro, ese conocimiento o esas experiencias con las cuales interactúo y que a lo último ya se me puede llevar a entenderlo como el concepto un poco etéreo de sabiduría, que es cuando ya hay una interpretación, una retrospección, yo hago una evaluación y me doy cuenta qué es lo que realmente sucede y qué es lo que realmente pasa en ese contexto en el cual estamos poniendo X o Y situación. Ahora bien, cuando estaba hablando con la profe, bueno, profe, vamos a hablar, ¿qué les vamos a compartir a los muchachos? ¿Qué les vamos a enseñar? La profe siempre me insistía, hable de categorías de análisis. Y hasta ahorita yo le decía, profe, yo no sé cómo les voy a explicar este cuento para que sea lo más coquito posible. No queriendo decir que ustedes no sepan de eso. Tal vez ya lo saben y pueden que lo dominen mucho mejor que yo, pero sí buscando la manera de que sea lo más tranquilo y lo más relajado para que la información que nosotros vayamos a construir sea una información dinámica y una información que fluya en todas las direcciones, y ahí recuerdo algo que hablaba ayer con una amiga, y es que las palabras son como las oportunidades y esas oportunidades son como la flecha, eso va y si usted no la agarró, baila. Lo mismo pasa con la información, el conocimiento y aún con la sabiduría.
yo puedo recolectar los datos, pero si no hago un correcto ejercicio de levantamiento de esos datos, todo lo que pasa de ahí en adelante va a tener una afectación. Y ahí es donde aparecen las categorías de análisis, porque las categorías de análisis me hablan de cómo yo pienso en agrupar los datos para que esos datos se me conviertan en información y me ayude a identificar los lugares donde esa información que yo necesito se encuentra. Oh, sorpresa, las categorías de análisis no solamente me van a ayudar a analizar la información, como su nombre lo dice, sino que me empiezan a mostrar cuáles son las formas más apropiadas por las cuales yo debería irme, ¿cierto? Gracias, profe, por eso que me acabas de poner ese pastelote. Me permiten establecer esa ruta hacia donde me quiero ir. Entonces, miren esos dos elementos que nosotros tenemos al lado derecho de la diapositiva. Me permiten identificar cuáles son los lugares donde está mi información, pero también me permiten delimitar esos conceptos sobre los cuales yo voy a hacer búsqueda de información. Me permite definir qué es lo que para mí realmente va a ser importante, porque yo puedo encontrar datos de todo. Yo puedo encontrar datos infinitos, pero no todos los datos se me van a convertir en información útil para lo que yo estoy haciendo y para lo que yo estoy entendiendo. Entonces, miren que cuando ya nosotros tomamos esto y lo extrapolamos a lo que hemos venido trabajando, que aún son las metodologías y las herramientas que les compartimos para la delimitación de la OPN, mire que esto a mí me obliga a hacer un ejercicio previo de decir, este es el contexto que yo tengo del problema, esto es lo que yo sé del problema, ¿y ahora qué? ¿Con qué corroboro esta información? ¿Con qué contrasto esto? ¿Y cómo lo pongo a conversar con la realidad para determinar si eso realmente es lo que sucede o si por el contrario hay algo que todavía está flojo y no me termina de convencer dentro del ejercicio de investigación, que es lo que en este caso estamos hablando? Algunos de ustedes dirán, no, pero es que la investigación va a ser así rigurosa, entonces yo voy a definir las categorías y voy a poner unos objetivos, a estos objetivos le voy a poner palabras clave, no hay problema, ¿cierto? Ese es el deber ser. Pero en este ejercicio, donde nosotros hablamos de innovación social, la información fluye de maneras que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta. La información aparece en el momento que menos nos lo esperamos y en los lugares, en las situaciones o con las personas que menos lo esperamos. Cuando a nosotros en la carrera de administración nos hablaban de la metodología de investigación, a mí nunca se me va a olvidar un ejemplo que nos puso la profe en su momento. Y ella nos hablaba de cómo cuando nosotros vamos a X o Y lugar, la principal fuente de información de ese lugar para los pequeños detalles no es el gerente, no es el supervisor, no es el operario. ¿Quién creen ustedes que es? ¿El cliente? El presidente. El cliente. El cliente. El Más o menos. vigilante, la recepcionista. Ya, ahí está. Ahí está. Doris lo acaba de decir. El vigilante, la recepcionista o aún la persona de servicios generales tiene más información que incluso la información que tienen los altos ejecutivos de la empresa. Porque no solamente están inmersos en el día a día de la organización, sino que aún tienen un relacionamiento mayor con cada uno de los individuos que hacen parte de ese contexto y de ese ecosistema. Pero miren lo tremendo, si yo no identifico esa persona o ese individuo en este ejemplo como una fuente útil de datos para construir información,
esa información para mí va a ser transparente. Pero que si para mí es transparente, voy a dejar de lado tantas cosas que me hubieran sido tan útiles. Ahora, ese es el reto que nosotros tenemos en este ejercicio. ¿Cómo logro con esos involucrados que aprendimos la sesión anterior? ¿Cómo logro con el entendimiento de la problemática que aprendimos también cómo delimitarla en la sesión anterior, hacer un ejercicio de búsqueda de información y de validación que me permita ya no ver el problema como algo así, sino como algo así? Delimitarlo de tal forma que ya yo no vea múltiples problemas, múltiples situaciones, sino la causa raíz, la causa específica y puntual sobre la cual yo considero como equipo de trabajo que tengo la posibilidad de generar un aporte tan clave y tan específico que esa problemática desaparezca. O aún que esa problemática deje de ser así y se convierta en una problemática de este tipo. A veces hemos escuchado el típico dicho que dice, esos son puros pañitos de agua tibia. Los pañitos de agua tibia aparecen cuando no hemos diagnosticado bien. Los pañitos de agua tibia aparecen cuando simplemente queremos dar solución a algo momentáneo, no necesariamente cuando queremos atacar la raíz de lo que está sucediendo. Y ahí es donde entra el reto. Entonces, para nosotros hacer esa construcción de información que realmente nos sea útil, yo les dije ahorita, les voy a hablar de un montón de cosas que ustedes me dirán, este man está muy loco, está muy rayado, yo nunca había pensado en eso, o tal vez sí, pero que estoy seguro que pues, nos va a dar una panorámica de cómo podemos hacer búsqueda de información que nos ayude a tener unas hipótesis mucho más sólidas y mucho más establecidas. Ahora bien, primera estrategia o primera forma, búsqueda escrita. Y esa primera palabra que ustedes ven ahí, espérenme que eso me fue, sí. Esta primera palabra que ustedes ven ahí, que empieza por W y termina en Wikipedia, ya me imagino algunos por allá, desaparece, me estás mandando a leerlo que no se manda a leer a ningún estudiante. Pues sí, con todo el respeto que ustedes se me merecen, les estoy mandando a que lean a veces en Wikipedia. ¿Por qué? No porque sea la única fuente. Y no se las menciono de primera por ser la más importante, no. Pero Wikipedia tiene una maravilla de beneficio y es que si nosotros lo tomamos a manera de contexto, nos ayuda a leer, a hacer una lectura para tener bases, para conocer referencias o a veces cuando no conocemos nombres reales de X o Y término, Wikipedia es perfecto, es súper bueno. Y a veces pensamos que sí, ese es un error, que Wikipedia ya tiene la información completa, no hay que ir, buscar, investigar más, pero no caer en el error, muchachos, también de irnos es al extremo contrario. Es que si no está en las profundidades de las bases de datos más recónditas del buscador más profundo de la internet, no nos sirve. No. Hay que manejar el equilibrio, ¿cierto? ¿Cómo pongo a conversar la información que es normal, natural del día a día con la información que es más profunda? En los libros, a veces no es necesario leer todo el libro así por completo. Yo puedo, aún desde el entendimiento básico de una herramienta súper potente que tiene el libro que se llama índice, empezar a hacerme la idea de las temáticas relacionadas, temáticas complementarias o aún cómo esos autores subdividen el tema y me muestran otras cosas que yo no había visto. Ejemplo. Profe, estoy inventando, me perdonarás.
Pero supongamos, yo no sé nada de determinantes sociales de salud, voy y busco algún libro que hable de determinantes sociales de salud, pero antes de llegar a determinantes sociales de salud, el libro me muestra que hay un capítulo que se llama salud, hay un capítulo que se llama sociedad, hay un capítulo que se llama determinantes sociales de salud, pero después hay otro capítulo que se llama innovación social, hay otro capítulo que se llama como sea, ¿cierto? Pero el libro no solamente me va a hablar de ese tema, sino que me va a mostrar un panorama ampliado de yo que debería tener en cuenta cuando voy a hacer búsqueda de ese tipo de temáticas. Y además de eso, hoy están muy de moda y para mí también son muy útiles los blogs. No, no todos los blogs, ¿cierto? Ahí sí hay que tener un criterio para elegirlos. Pero los blogs a mí me gustan en particular porque los blogs nos dan la posibilidad de encontrar también información con un tintecito interesante. Y es que normalmente quien se aventura a escribir un blog tiene un cierto grado de autoridad o se siente con un cierto grado de autoridad o confianza para darnos su punto de vista sobre lo que está hablando. Entonces no solamente me hace una descripción teórica de lo que está hablando, sino que además va un poquito más y me hace un detallito de opinión, un detallito de crítica, un detallito de información adicional según también lo que esa persona conoce. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, traumas, chismes, problemas, chistes? ¿Algo que tengan por comentar? Bueno, vamos bien. Vamos bien. Vamos al siguiente, al segundo puntazo de esta sesión. Búsqueda audiovisual. Yo puedo hacer búsqueda en fuentes tan comunes como YouTube. No, pero ¿cómo así? YouTube es nada más para escucharme los propios temas cuando voy por ahí en el carro. No, no, no. YouTube tiene muchísima información, muchísima, es exagerada la cantidad de información que hay en YouTube. Pero además de YouTube, hay otras plataformas como TED, como Wowy, como Vlog, los videoblogs o los bloggers, como las cátedras abiertas, que son espacios que nos permiten tener información también para aquellas personas que aprendemos de forma un poquito diferente. Algunos son muy buenos aprendiendo desde la lectura, desde ir, coger el libro, tomar noticas. Otros somos un poco más visuales o auditivos. Entonces, este tipo de herramientas también nos va a servir un montón. Y plataformas como Netflix, donde hay películas y series, que muchas de ellas pues, no tendrán ninguna relación con lo que estamos hablando, pero muchas otras sí. Muchas otras sí. Esas películas y series a veces nos pueden mostrar realidades que si nosotros cambiamos el chip de solo ver la película o la serie o el capítulo y ponernos el chip de analizar, por ejemplo, cómo es la prestación del servicio en X o Y situación, o que cuál es la crítica que tiene esa serie o esa película, y vamos a encontrar unas cositas interesantes. No sé si ustedes la habrán visto, ¿cierto? Yo vi uno que otro capítulo, pero sí conozco a alguien que se la vio completa, una serie que se llama Anatomía de Grey, que son como 20 temporadas y cada temporada como con 30 capítulos. Es bastante interesante porque es la persona que sé que se la vio, es una persona que no era del área de la salud, pero me pareció muy interesante porque a pesar de no ser del área de la salud, me compartía muchísimo de lo que se veía normalmente en el día a día, desde la experiencia del paciente. Entonces, esa persona se involucraba tanto, era por lo que pasaban las personas. No, es que mira, llegó una situación, una persona con esto y con esto y con esto, y esos médicos, no, que hacían, que no sé qué. Y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa en el día a día. Entonces, cuando yo le cambio un poquito el chip a lo que yo estoy viendo, a lo que estoy recibiendo, cuando me cambio los lentes y lo miro con otra perspectiva, puedo extraer información durísima. Y además de eso, en los documentales hay una garantía y es que los documentales tienen un componente investigativo bastante interesante. Entonces, más allá
de que me muestran un video de 2, 3, 4 horas, el documental tiene contenido académico, tiene contenido periodístico, tiene contenido investigativo, tiene contenido científico, todo eso lo cogen y lo mezclan y me lo ponen en 2 horas de video. Entonces, aún en documentales, yo puedo encontrar mucha información que me ayude a comprender mi problemática. Y ojo, muchachos, aquí hago un paréntesis, no todas las fuentes nos van a servir a todos, eso de que va a depender del OPN que yo estoy trabajando. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos categorías de análisis? Yo miro qué categorías de análisis, cómo quiero agrupar la información, qué ruta voy a encontrar en mi búsqueda, y con esa ruta les estoy mostrando múltiples caminos que los van a llevar a Roma, como dice por ahí el dicho coloquial. Vamos a la siguiente. Esta es más cortica, búsqueda meramente auditiva. Y aquí entran los podcasts, ¿cierto? Entonces los podcasts, como los que podemos encontrar en plataformas como Spotify, Google Podcast o Apple Podcast o incluso eBooks, son plataformas que son gratuitas en su gran mayoría. Para mucho de su contenido, pues habrá otro contenido que no es gratuito, pero que también nos permiten recibir información en muy corto tiempo, pero con alto valor. Porque más allá de los blogs, los podcasts tienen también un componente un poco más estricto en esa generación del mensaje. Si yo necesito llevar un mensaje potente, fuerte, claro, directo, conciso, preciso, en 10 minutos, yo tengo que trabajarle mucho para que las palabras que yo voy a expresar ahí sean certeras. Entonces, aún de todas las temáticas que podemos encontrar en un podcast, pues puedo encontrar alguno que esté relacionado con mi temática, con mi OPN, y con base en ello empezar a generar mucho más soporte de lo que estoy hablando. Entonces, ahorita que vayamos a ver esto en qué herramienta lo podemos aterrizar, pues les voy a poder mostrar cómo esta información nos es un poco más útil cuando lo hacemos correctamente. Siguiente, búsqueda periodística. Yo no sé si a ustedes les pasa, ¿cierto? Y no sé si alguno de ustedes es periodista o tiene alguna relación con el mundo periodístico, pero hay algo que yo a cada rato me lo pregunto, con todo el respeto de los periodistas, pero yo no sé de dónde se sacan tanta berraca información, no sé cómo hacen. Pero en fuentes periodísticas podemos encontrar tanta información, por ejemplo, de datos, de cifras, estadísticas, actualizadas de hoy para mañana o de ayer para hoy. Y es información que si nosotros nos ponemos en Google a buscar cuál fue el índice de mortalidad en tal ciudad, tal vez en Google sea más complejo encontrarlo que en fuentes periodísticas. Entonces, fuentes periodísticas también, ojo a la fuente que vamos a recurrir. Esta es una herramienta cuando yo quiero hacer búsqueda un poco más global, ¿cierto? Esta tablita, que es de Media Bias Chart, nos permite ver qué tan central y qué tan confiable es la información. Entonces, todos esos que están dentro del cuadrito verde, como CNN, como Vox, Reuters, AP, ABC, CBS, todas estas fuentes de Wall Street Journal, todas estas que están ahí en ese cuadrito verde, son las más recomendadas porque tienen un alto grado de confiabilidad y su contenido no es ni derechista ni izquierdista, es un contenido neutral. Esto en fuentes pues abiertas y que son pues más globales. Ya cuando venimos a un entorno un poco más local, ahí sí tengo, no voy a tener una tablita como esta, pero sí voy a poder tener herramientas o tener también que ser un poco más analítico de qué información voy a tomar. Pero aún así, en la fuente periodística puedo encontrar muy buena información, muy buenos datos, cortos, precisos, directos, concisos y actualizados. Y hay búsqueda científica, que empieza en lo más sencillo de lo científico, que es a través de las bases de datos, y un buscador que es académico es Google Académico o Google Scholar, como se conoce también normalmente. Ahora bien,
Ustedes también, estoy seguro que prácticamente todos los que estamos aquí conectados tenemos acceso a otras bases de datos. Entonces, bases de datos de las universidades, de las bibliotecas públicas, todas esas bases de datos podemos acceder y ahí encontrar PDFs, en libros, papers, estudios sectoriales, call for papers que nos hablan de tendencias. Podemos encontrar un montón de herramientas que nos ayudan a hacer una búsqueda ya ahí sí científica, que sé que ustedes lo saben hacer, así que aquí no me les voy a quedar. Yo vine a hablarle de las otras búsquedas. ¿Listo? Muy bien. Esta sí que es de las más polémicas. Cuando yo estoy en mis clases con mis estudiantes, siempre me dicen como que, profe, ¿cómo así? ¿Usted por qué me está hablando de eso? Pues déjeme decirle que en redes sociales, se puede hacer una búsqueda tan interesante, pero tan interesante. Ahí les dejo ese dato. Estamos hablando de innovación social. Y ahorita les mencionaba que la sociedad tiene sus propias formas de comunicación y de interacción. Y no hay mejor forma de verlo y saberlo, vivirlo, palparlo, sentirlo, que a través de una red social. ¿A través de cómo? ¿De qué? De los comentarios. Memes. Esas críticas que las personas hacen jocosamente a través de un meme. O esas caricaturas como, por ejemplo, el muy conocido Matador, que son críticas muy sutiles, pero que nos hablan de tendencias o de pensamientos sociales, discusiones que hay luego de una publicación o luego de que alguien dijo me parece o no me parece. ¿Sí? Y ahí qué pena que les traiga otra vez ese panorama tan un poco complejo, pero ahorita que estuvimos hace unos días en todo este entorno político, usted ponía cualquier cosa en una red social, así fuera, los ojos cafés tiene, ya, automáticamente se llenaba eso de comentarios y de unas discusiones que daban una tendencia a lo que podía estar pasando con un grupo de individuos. Y también las infografías, es porque hay muchas de las fuentes que vimos anteriormente, que son oficiales y que hoy utilizan la infografía en redes sociales como una forma rápida, sencilla, concisa y directa de entregarnos información de valor. Eso, entonces, en redes sociales yo puedo también extraer información. Ahora, si ustedes dicen, ve, voy a entrar a la página, no sé, de X o Y entidad que esté relacionada con mi problemática y se van a las publicaciones y miran cuántos me gusta tiene, miran qué tipo de me gustas están, miran qué tipo de publicación, perdón, están generando más me gusta, qué tipo de publicación genera más comentarios y qué tipo de comentarios. ¿Son comentarios que apoyan o son comentarios que denigran? Ahora, ¿quiénes son las personas que normalmente comentan? Y si somos un poco más arriesgados y un poco más profundos, si la persona tiene el perfil abierto y es una de las personas que genera influencias dentro de ese entorno, entonces entro, reviso sus fotografías y puedo mirar cosas que son públicas, que no es nada que estemos haciendo ninguna triquiñuela extraña para extraer información. Pero miren que todo parte de los datos y todo parte de yo definir qué quiero buscar y teniendo claro lo que quiero buscar, puedo darle cabida a un cómo. Listo. Todo esto, ¿por qué se los muestro? Porque la herramienta que queremos proponerles para todo este asunto de búsqueda de información y aún para soportar la OPN es el también muy conocido PESTEL, PESTAL, PESLA o PESLE, como en algunos casos pues lo he visto. ¿Qué nos dice el análisis del entorno? Que nosotros debemos conocer el contexto en general del sector al cual se vincula mi propuesta de solución. Entonces, yo hoy puedo estar ya visualizando una problemática, yo hoy ya puedo estar perfilando una solución, pero esa solución no va a llegar a la nada, va a llegar a un entorno político donde hay un gobierno, hay un clima político y unas tendencias electorales muy marcadas, va a llegar a un entorno económico que me habla de tendencias económicas, crisis económicas o indicadores,
Sí, aún tener datos como, por ejemplo, que el dólar ya haya alcanzado en esta última semana el pico más alto en la historia, un dólar a más de 4.200 pesos, pero que mi propuesta de solución va a entrar a pelear con eso. Mi propuesta va a entrar a pelear con un tema social, desde lo demográfico, estilos de vida, actitudes, opiniones. ¿Se acuerdan de los comentarios, discusiones de las redes sociales? Sí, ahí hay actitudes y hay opiniones. Desde lo tecnológico, temas de infraestructura, tecnologías emergentes que tal vez en otros países las tengamos, pero aquí no. O tecnologías que tal vez ya las tengamos aquí, pero que no generen una cobertura. Aún con el hecho de decir que hoy no tenemos cobertura de Internet, algo relativamente básico, pero que no tenemos cobertura en el 100% de nuestro país. Ya eso es algo que entra a conversar con mi propuesta de solución. Un entorno ecológico que me habla de catástrofes. Hoy con lo que está sucediendo, por ejemplo, en todo el Caribe con esta tormenta tropical. No, pero es que eso es una semanita. Sí, es una semanita, es un fin de semana. ¿Y qué pasa socialmente, económicamente, con esa alteración ecológica? Con esa alteración que deriva del cambio climático o las afectaciones a la biodiversidad. Y aún en el sector salud sí que se necesita esta última. ¿Cómo entra a operar la legislación o aún el derecho internacional? ¿Cómo entran los derechos humanos a ser parte de todo este cuento, de todo este ecosistema? Y que me dicen, caramba, aquí está pasando algo. Y que aún eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces el PESTEL se los proponemos en esta herramientica, es un formatico sencillo, pero que a mí me es muy útil, también se los vamos a compartir junto con las memorias, pues es la herramienta que les proponemos para que cuando ustedes vayan y utilicen todas esas fuentes que les proponemos para hacer búsqueda de información, puedan sacar la información que a ustedes les llame la atención y la clasifiquen. Y en este caso, esa P de político, esa E de económico, esa S de social, esa T de tecnológico, esa E de ecológico y esa L de legal, también nos sirvan como categorías de análisis para determinar cómo está organizada nuestra información. Y algo que yo, eso es muy mío, le agrego siempre a mis PESTEL, es cómo yo puedo ver cómo dentro de lo político o cualquiera de las categorías puedo encontrar oportunidades, pero también puedo encontrar amenazas. Puedo encontrar cosas que me van a jugar a favor, puedo encontrar cosas que me van a jugar en contra. Yo que normalmente estoy relacionado con el emprendimiento, en el emprendimiento hoy tenemos una ley que promueve el emprendimiento juvenil y es una oportunidad. Pero a su vez, desde ese tema legal, ¿qué restricciones también encuentra el emprendimiento, por ejemplo, en temas de legalización y formalización de las formas, que ahí valga la redundancia, de emprendimiento? Entonces, si nos metemos en esta lógica, estoy seguro que vamos a poder sacar muy buena información que nos ayude a soportar nuestra problemática y que cuando ya lo queramos transmitir, vamos a tener muchas más herramientas para decir esto es lo que pasa y se soporta de esta y esta forma. Y ojo, esto yo sé que ustedes lo saben y lo tienen súper claro, pero pilas a las fuentes. Esto siempre, cuando yo os traigo información de una fuente que no es algo que es mío, sino que lo estoy copiando, ojo a la referenciación. Listo, eso es muy importante. Y cuando utilizo fuentes de informes, cuando yo voy a hacer la redacción, siempre según tal organización, en el informe tal, esta es la conclusión. Ahora sí, no siendo más, tampoco siendo menos, vamos a las dudas, inquietudes, comentarios, sugerencias, traumas, chismes, problemas, chistes. Les escucho. Un chiste.
A ver, profe, suéltelo. No, yo no me sé chistes. No, ya estaba aquí esperando que nos sacara el propio. Listo, profe, no sé si de pronto tienes tú también algo que comentar, algo que decirle pues como a los chicos. No, no, por ahora, pues lo que se me iba ocurriendo lo fui escribiendo. No, pues sí, mientras ellos piensan, si tienen preguntas, pues yo me voy despidiendo, dándoles las gracias. Pasen un rico puente, descansen, tómense tiempo para ustedes, sus familias, para que vayan pensando también en la idea y la solución. Les mando un abrazo muy grande y bueno, que todo esté bonito en las vidas. Y gracias, Sí, profe, a ti por ser el mejor equipo. sabe cómo funciona. No, profe, yo creo que fue que lo hicimos muy bien, entonces vamos a darnos el cepillo hoy. Y lo hicimos súper bien, porque no hay preguntas, ¿cierto? Pero si hay preguntas, como dicen por ahí, hable ahora o calle para siempre. A mí me preocupa que no hayan preguntas. No, antes. Es que un viernes hasta ahora, ¿quién va a querer preguntar? Vamos a ver. Yo creo que Jensi tiene el micrófono prendido. Sí. Yo creo que se puede preguntar. Bueno, no, más que una pregunta, es un agradecimiento, de verdad, me pareció muy chévere el tema que hemos venido tratando y pues hoy el énfasis que hicieron como en la equidad y toda esta parte que debemos ver nos ayuda muchísimo, de verdad, muchísimas gracias por esta clase. Gracias, gracias a ti, a todos y a todas. Ay, bueno, parroquiales, recuerden las invitaciones para el miércoles, no es dentro de 8 días, que vengan con ropa cómoda, con un tecito, un vino, lo que quieran, que les sepa rico para amenizar este encuentro, que estén en un lugar tranquilo, bueno, como hacer lo más agradable posible, estar juntos. Bueno, muchas gracias por todo ha sido muy claro, pues aporta mucho pues para este reto que estamos asumiendo. Andrés, gracias Jaime, gracias. Andrés, nos están preguntando que si no hubo lista de asistencia. Hola, profe, yo le respondo, no hubo. Qué pena. Le respondo sobre el listado de asistencia. No, en este no hay listado de asistencia, tomamos la asistencia de la conexión, por eso les decíamos que era muy importante que se logueen, digamos, con su nombre completo y como se registraron cuando se inscribieron en el curso. Entonces, no se preocupen que aquí ya quedan todos los que asistieron. Una pregunta para el profe. Sí, señor. Profe, bueno, yo he comparado el método de investigación social con el método de investigación científico. Todos sabemos que nos enseñan en la universidad el científico y todos los pasos que yo he comparado con el social. Evidentemente nunca he tenido una experiencia, es mi primera experiencia en la investigación social. He venido haciéndola de pronto de manera desorganizada, pero he venido haciéndola. La más que he llevado, la que siempre la disciplinaria y que hemos aprendido es la científica. Y si miramos en la historia clínica, pues evidencia todos los pasos del método científico. Y miramos el primer paso de la historia clínica son los datos de identificación del paciente. Edad, sexo, casa, donde vive, etcétera, etcétera, etcétera. Después viene el motivo de consulta. Hacemos una evolución de esa enfermedad de la consulta del paciente. Después que hacemos la evolución de la enfermedad, pasamos, ese es un interrogatorio, seguimos un interrogatorio de antecedentes patológicos personales. Pasamos de los antecedentes patológicos personales, ginecostétricos, farmacológicos, hacemos todo ese histórico y vamos reuniendo información y información, seguimos con examen físico, pasamos del interrogatorio a la observación. Como metodología del método científico tenemos esas dos grandes estrategias: interrogar y observar al paciente. Lo observamos de manera cefalocaudal, cabeza, tronco, inspeccionamos, tocamos, palpamos, ocultamos y vamos haciendo todo el ejercicio. Hasta el final miramos entonces unos apoyos diagnósticos para diagnosticar el problema por el que el paciente llega.
siempre parte de un problema de salud, de una necesidad de salud. Entonces pasamos a los laboratorios, entonces vamos a la evidencia, del interrogatorio a la observación, vamos buscando evidencias, pasamos un rayos X, una tomografía y buscamos tumores, buscamos situaciones y al final hacemos un diagnóstico, ¿verdad? Yo he comparado que acá en la ruta no tiene como que muchos cambios, obviamente algunas cosas importantes, obviamente es ese contexto interno, pero tú nos invitas a tener, y nosotros lo hacemos, referentes del contexto externo, ¿verdad? Entonces nosotros usamos referentes del contexto externo y usamos guías de práctica clínica de las sociedades para manejar ese tratamiento. Ya tenemos diagnóstico, entonces vamos al referente, usamos las guías de práctica clínica de la Sociedad de Cardiología y con eso nos guiamos para manejar la hipertensión o la diabetes. Y vamos a otros referentes de tipo técnico y hacemos todos esos referentes para manejar el problema. Y yo noto en esta ruta pues algo muy similar entre el método social, el método de investigación social y el método de investigación científica. En el método, y eso quería como que tú me dijeras si estoy en lo cierto o hay un paso en que de pronto en lo social no se dan más pasos y acá se dan menos pasos. Creo que sí, en lo social se dan más pasos. Y en lo social he venido haciendo un análisis como docente universitario y la pregunta era esta, profe. Yo, en ese ejercicio de la academia, yo partí la cátedra antes de la ley 100 y después de la ley 100. Entonces hice una lectura del contexto externo, pero me fui a lo histórico primero. Tú me invitas al pastel y yo te quería preguntar si yo puedo agregar más referentes, porque yo tengo por lo menos la historia de la salud en Colombia, que parte del Seguro Social del 45 y viene toda esa historia hasta el año 70, hasta que nace la ley 100. El que no conoce la historia la repite. Hoy estamos haciéndole cambios a la ley y yo me doy cuenta que, ojo, están cayendo en la historia, quieren repetir cosas viejas, pero porque no conocen, quieren otra vez centralizar la salud, quieren cambiar el modelo de EPS y porque no conocen. Hay un contexto constitucional, hay un contexto legal, normativo, técnico, hay un contexto cultural, incluso el contexto, la profe nos daba ahorita todo ese contexto de determinantes sociales, de lectura de eso, porque eso hay que conocerlo. Entonces la pregunta era si de pronto en la herramienta se podría como enriquecer más, profe, la pregunta, con esa referente, sí. Porque tengo más referente para construir el modelo de reforma versus modelo de atención. Para terminar, de pronto esa es una de las cosas que yo he mirado. Cuando hago lectura del modelo de reforma y de la ley 100 y de todos estos marcos de referencia y miro cómo se ha construido el modelo de atención, el modelo va por un lado y la gente no lee. La gente no hace lectura de ese marco de referencia y construye con el yo creo, yo opino, a mí me parece. Y bueno, por favor, es un pensamiento más egocéntrico que crítico, porque el pensador crítico es aquel que va al referente político, económico. Esta sistematización me deja claro que hay que tener pensamiento crítico definitivamente. ¿Listo, profe? Sí, no, muchas gracias ahí doctor, por la pregunta. ¿Cierto? Yo creo que fueron como 80 preguntas en una, pero todas apuntan a lo mismo. Bueno, no, en general, en lo primero, ¿cierto? O sea, en realidad, investigación es investigación, ¿cierto? Más allá de que sea social o de que sea científico, creo que es más un tema de formas que de fondo, ¿cierto? Entonces, en realidad, no es que haya más pasos, ¿cierto? Sino que siempre hacemos la invitación a que ampliemos un poquito más el panorama y el espectro para que esa información que nosotros recogemos, no solamente de un individuo, de un suceso, de una situación, sea extrapolada a un contexto y que obviamente, como puede cambiar por múltiples situaciones, pues que podamos estar mucho más seguros de lo que suceda. Entonces, no es que haya más pasos, son casi que los mismos, estaríamos hablando del método científico, pero obviamente haciendo pues como un poco más de match entre todas esas cosas que suceden. Y respecto a, bueno, profe, creo que ibas a decir algo. Mi profe, antes de que pasaras a la otra segunda pregunta, yo quisiera como dar también ahí un aporte. Hay una diferencia entre la investigación social y la investigación científica, pues no porque una sea menos contundente, pero sí hay un elemento fundamental. La investigación científica todo el tiempo está detrás de la objetividad.
de extraerse del problema, de ser riguroso una forma, de casi que no integrarse en ella, no pensar, no se humaniza, es lejos. En cambio, la investigación social me invita, me solicita, me requiere estar inmerso en el contexto, vivirlo ahí, me permite también poner mis emociones, vista, ¿cierto? Me permite ser, no me objetiva. Soy un sujeto, en la investigación social soy un sujeto que si bien tiene que tener la rigurosidad de los datos y de las otras cosas, me permite estar ahí inmerso, me permite tomar un partido, me permite vivirlo también. Entonces, eso sí creo que cambia un poco esa sensibilidad, más que de los pasos, es de la manera en cómo te relacionas con esos pasos y cómo vas a ellos. Así es, así es. Y yo Gracias, creo que profe. eso que dice ahí la profe Erika es el foco de la segunda respuesta, ¿cierto? Yo creo que el hecho de que yo tenga la posibilidad de involucrarme y de meterme más en la problemática y verlo desde todos los puntos de vista, con todos los tintes, olores, sabores, colores, eso me da la posibilidad de que yo pueda enriquecer mi problemática hasta donde yo me quiera involucrar en la problemática. ¿Cierto? Yo me puedo quedar haciendo un ejercicio etnográfico y en el ejercicio etnográfico yo me convierto en un paciente y voy y hablo, miro, analizo, convivo y puede ser un proceso de un año, puede ser un proceso de Profe, días. Entonces, en la medida, dame un momentico, yo termino. Entonces, en la medida que yo ponga, cierto, como todas las cartas sobre la mesa, haga un buen ejercicio de esa delimitación de mi problemática, ponga al servicio todo lo que yo tengo para construir esa información y lo haga bien, ¿cierto? Y obviamente me enfoque en lo que quiero generar, pues todas las fuentes me son útiles y me van a ayudar a enriquecer el entendimiento de mi problema. profe, entonces la idea de que de pronto tú mismo me estás dando la respuesta sin decirme esta es, ¿verdad? Me dijiste, bueno, hay que involucrarse más en lo que decía también la profe, en ese contexto externo y ser más participativo, ¿verdad? Del evento, de los hechos sociales. Entonces, pero de todos los contextos, cuando yo te digo entonces que es interesante tener el referente de lo histórico, me quiero vincular más a ese hecho social de orden histórico, que me va a servir para tomar mejores decisiones. Entonces, la respuesta me la diste, sí puedo ampliar el pastel, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y eso es lo más bonito de estas herramientas, que esas herramientas se dejan mover hasta donde yo las quiera mover. Entonces, como Eso un es globito. innovación. Ajá, eso es como un globito. Yo soplo y soplo y soplo y yo le doy hasta donde eso me dé. Entonces, hágale que lo que tiene es todo un puente para que se entretenga ahí organizando la información. Esa va a ser una de las innovaciones. Vamos a crecer ese pastel. Gracias, Así profe. es, así es. No, muchas gracias a usted por la pregunta, a todos también los que nos acompañaron ya hasta este ratico. Ahí les debemos esos 6 minutos, pero fueron 6 minuticos de más conocimiento y de compartir ahí chéverón con este ratico. Entonces, nada, Gracias. profe, un abracito que te mando, un abrazo para todos, para Diana también que nos acompañó y seguimos pendientes para el miércoles. Gracias y deseo poder aportar de verdad un poco a estas formas distintas de concebir la salud, la financiación, que de verdad de acá podamos aportar un poco al país, ¿cierto? Y aportar al país también es aportar desde lo personal, que estos raticos nos puedan cambiar nuestras perspectivas con relación a la salud. Les mando un abrazo, deseo que Ahí estén muy prendo la bien, cámara para que gracias me a conozcan la todos. Muchas gracias, buenas noches y Chao, un bonito fin feliz de noche. semana. Eso, me encanta Chao. que prendan las cámaras. So, ayuda, ¿cómo me salgo?